Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el escritor Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Armando Fuentes Aguirre, usted sin duda lo conoce, es quizás el columnista más leído de nuestro país. Es difícil encontrar un periódico y abrir un periódico sin encontrar alguna de sus columnejas. Y bueno, tiene de hecho dos que son las que leemos. Una de ellas se llama De Política y Cosas Peores, que es la que firma con el nombre Catón. Hay otra que es sobre cosas un poco mejores, que se llama Mirador, que firma con su propio nombre, Armando Fuentes Aguirre. Armando Fuentes Aguirre además es un historiador, ha escrito un par de obras muy importantes sobre la historia de México, y digo importantes porque han sido muy leídas, aunque sus puntos de vista no necesariamente son del agrado de los historiadores oficiales, y acaba de sacar otra que seguramente generará también un salpullido por aquí o por allá. Se llama La Otra Historia de México. Bueno, es parte de la serie La Otra Historia de México, pero ahora no tiene a un prócer de la patria, sino Antonio López de Santana, y dice: ese espléndido bribón y la guerra de Estados Unidos contra México, esa infame bribonada. Armando Fuentes Aguirre, Catón, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, yo le agradezco profundamente el que me reciba nuevamente aquí. Yo soy lector cotidiano suyo. Es que yo tengo dos, usted tiene 4 lectores, o sea que me gana en ese sentido. Bueno, pero yo lo leo siempre con una reserva. Yo estoy a punto de desinvitarlo en esta ocasión. Estaba yo muy molesto, debo reconocer. ¿Ahora por qué? Porque yo pensé que me iba usted a dedicar el libro, y no, vi que no se lo dedica usted a nadie. Dice, como este libro trata de Santana, no se lo puedo dedicar a nadie. Bueno, solamente porque no se lo dedicó a nadie más, entonces acepté no retirar la invitación que ya le había hecho a usted. Bueno, es un privilegio entonces. Siempre he puesto dedicatorias amables en mis libros. El primero lo dediqué en esta forma. Decía, si este libro no tratara de política, se lo dedicaría a mi esposa. El más reciente, o uno de los más recientes, lo dediqué a Saltillo, mi ciudad, donde mis ojos se abrieron a la luz, y al Ateneo Fuente, mi escuela, donde la luz se abrió a mis ojos. Pero ahora este libro, que trata del villano favorito de la historia de México, era imposible dedicarlo a alguien sin el temor de que se sintiera ofendido por la dedicatoria. ¿Qué le llamó la atención de este bribón, este notable bribón de la historia mexicana? Bueno, me llamó la atención el hecho de que, siendo un bribón, era un espléndido bribón. Santana es un personaje que apasiona, porque él mismo era un hombre apasionado. Tantas veces fue presidente de México que eso nos haría caer en la tentación de pensar que era un político. Nadie más lejano de la política que Santana. Él se refería despectivamente al oficio de la política. Decía que era quehacer de abogadetes. Y entonces él no buscaba el poder. Por el contrario, lo disgustaban las intrigas de camarilla. A él lo que le gustaba era la vida apasionada. Era un gallero profesional, como diría la canción. En San Agustín de las Cuevas, que hoy es Tlalpan, tenía su propio palenque, criaba sus gallos, él mismo los llevaba a la pelea. Era un taur supereminente que dominaba todos los trucos de los juegos de cartas que entonces se practicaban: la malilla, el tute, la brisca, el conquián. Le gustaban los gallos, le gustaban las cartas, y tengo entendido que le gustaban las mujeres también. Eso era lo que más le gustaba. Pero quise mencionar primero las culpas más graves y luego la más perdonable: el gusto por las mujeres. ¿Era en realidad tan mujeriego como dicen? Y más. Yo, por solidaridad masculina, oculté algunos de sus mayores desvíos. Lo que sucedía con él
es que era extraordinariamente seductor. Era una personalidad que arrebataba a quien lo conocía y se valía entonces de todo con tal de salirse con la suya o con las suyas. Tenía incluso un sargento que en su juventud había sido seminarista y que entonces mascaba algunos latines y lo disfrazaba de cura con sotana para que oficiara matrimonios mentirosos con tal de conseguir lo que quería. Era un hombre muy vital. ¿Es verdad que no le gustaba gobernar? Definitivamente no. Para él el poder era una incomodidad, era un mal necesario al que tenía que ceñirse. Cuando se habla de Santana, yo recuerdo siempre un cuentecillo de un andaluz que murió, y cosa inverosímil o extraordinaria, asombrosa, tratándose de un andaluz, fue a dar directamente al cielo. Digo porque los andaluces son tan vitales que... No, todos los andaluces van al cielo, se lo digo yo que vengo de familia andaluza, ¿eh? Al final de cuentas, sí, pero antes tienen que hacer una estación obligada en el purgatorio. Pero este andaluz, cosa extraordinaria, llegó directamente, lo admitió San Pedro, y unos 15 días después de que estaba allí, le preguntó cómo le iba. Y dijo el andaluz: muy mal. ¿Por qué? Pues aquí esto está muy aburrido. Aquí no pasa nada en el cielo. La gente lo único que hace es estar cantando alabanzas, tocando el arpa. Esto es mortalmente aburrido, no va con lo mío. ¿Y entonces qué quieres? Pues me gustaría conocer lo que hay en la competencia. ¿Quieres ir al infierno? Tengo deseos de conocerlo. Y lo manda al infierno. A los 15, 20 días, el portero celestial siente curiosidad por saber cómo le iba al andaluz. Y va al infierno a visitarlo. Estaba el andaluz metido en un perol lleno de aceite hirviendo. Los demonios le arrojaban cubetazos de plomo derretido. Las diablesas lo punzaban con sus tridentes. Y le dice: ya ves, esto es lo que quería. Claro, esto es lo que quería. Estoy feliz aquí. ¿Cómo que estás feliz? Sí, dice el andaluz, es que a mí lo que me gusta es el cachondeo. El cachondeo es el relajo. Pues sí, así se dice en Andalucía, así se dice en España, y eso es lo que le gustaba a Antonio López de Santana. Y eso es lo que le gustaba. A él le gustaba el juego, a él le gustaba el humo de las batallas, el estruendo de los cañones, de la fusilería. Pero no era tan buen militar, ¿verdad? Era muy buen militar, ¿sí? Que es un dato que la historia oficial ha ocultado. Y un buen estratega. Era capaz de levantar un ejército en 10 días y de destruirlo en 15 minutos, como sucedió en San Jacinto. Además era extraordinariamente arrojado. Sus soldados lo querían porque era el primero que se lanzaba en aquellas cargas fulminantes, audaces y llenas de riesgo para la propia vida. Eso era Santana, un personaje extraordinariamente vital, pero también extraordinariamente amoral. Se le considera el villano favorito de la historia y se le tilda de inmoral. No lo era. Así como hay personas que no tienen oído para la música y que son incapaces de silbar una tonadilla, por fácil que sea, así Santana no tenía oído para la ética. En eso no se distingue de otros políticos. ¿Cómo fue que perdió Texas? A ver, ¿dónde la extravió? En verdad hay que decir que Santana no perdió Texas. Texas ya estaba perdida para México. La abandonamos. Estaba tan lejos del centro que nos olvidamos de ella. Cometimos delito de dejadez, porque el centralismo era tan grande como es ahora. Y era aplicable en aquel tiempo aquel dicho galano de la Güera Rodríguez, según el cual fuera de México
todo es Cuautitlán. Ese dicho era verdad entonces, sigue siendo verdad hasta la fecha. Vivimos en un país centralista y eso hace que muchos caigan en el error de pensar que lo que se siente y se piensa y se percibe en el Distrito Federal se percibe, se siente y se piensa en toda la República. Cuando todos sabemos que Saltillo es la verdadera Atenas y la capital cultural de México, ¿no es así? Del mundo. Del mundo, es cierto, perdón la limitación. No debemos poner límites a esa grandeza. La guerra con Estados Unidos, ¿cómo se va forjando? ¿Qué papel tiene Antonio López de Santana? Y bueno, él no perdió Texas, efectivamente ya la habíamos abandonado, claro. Pero ¿cuál es su papel en todo este proceso? Santana no fue el vendedor, fue simple y sencillamente el cobrador. Los Estados Unidos tenían una especie de puritanismo político que les impedía quedarse con un país o con un territorio como resultado de la rapiña, y entonces siempre pagaban por él. Y le pagaron a Santana el precio que en realidad estaba imponiendo la historia. A diferencia de México, los Estados Unidos eran un gigante que nacía. Necesitaba espacio para estirar las piernas, para estirar los brazos, para estirar todo lo demás. Pero además la República de Texas, o Texas se separa, forma la República de Texas. Así es. Busca unirse a Estados Unidos, primero Estados Unidos dice que no y ya finalmente la acepta, ¿no? Desde luego. Entonces ya estaba perdido eso. La guerra de Estados Unidos contra México fue, como dice en la portada del libro, una infame bribonada que muchos en Estados Unidos reprobaron. Pero se estaba poniendo ahí en ejercicio aquella doctrina expansionista, soberbia, del destino manifiesto, de un país que se expande porque considera que así tiene que ser, una especie de providencia señalada por la divinidad en favor de un pueblo escogido y en perjuicio de otro que va a resultar víctima. Fue el caso de la guerra de Estados Unidos contra México. ¿Cuál fue el papel que hizo durante esta guerra Antonio López de Santana? ¿En que se equivocó? ¿Había forma en que se pudiera hacer algo? Toda la culpa de lo sucedido en aquel tiempo se hace caer sobre Santana. Lejos de mí la temeraria idea, como decía una frase antigua, de intentar su defensa. Eso es imposible. Es muy difícil rescatar lo bueno que en Santana pudo haber habido. Pero también es injusto hacer caer sobre él toda la culpa. Hay una frase de Ortega y Gasset que no por repetida es menos cierta. Es aquella conocida expresión en que él dijo: yo soy yo y mi circunstancia. A Santana se le puede aplicar muy bien eso. Es un fruto de su tiempo. Es un espejo de la sociedad en que le tocó vivir. Sus culpas son las culpas de su época. No estuvo solo en lo que hizo. Lo acompañaron los políticos de su tiempo. Todos divididos, desunidos todos, en perpetua discordia, que es uno de los mayores males que ha sufrido y sigue sufriendo este país. Estamos padeciendo los resultados de esa eterna, constante y permanente discordia en estos mismos días. Aún ahora estamos divididos. La discordia nos impide unirnos en torno de un propósito común, propósito que en este caso se llamaría México, cuyo interés y cuyo bien nos deberían unir
por encima de todas nuestras diferencias. Don Armando, ¿cuántas veces fue presidente Antonio López de Santana? Bueno, hay quienes varían por razón de si fue constitucional, pero la cuenta se hace llegar a 11 veces. Para alguien que no le gustaba la política son muchas veces, ¿no? Es que la verdad es que él no buscaba eso. Lo llamaban. Lo hicieron venir en ocasiones desde Colombia. Él era solicitado y accedía generosamente a salvar a la patria. ¿Era querido por la población cuando fue presidente todas estas veces? Era querido unas veces y detestado otras. Y al final recibe el peor castigo que podía recibir, el olvido. Un hombre como él hubiese preferido morir fusilado. En el momento de la descarga, abrir el pecho a las balas y pronunciar alguna frase sonorosa de actor. Para cerrar el libro Claro, que usted ha escrito. Porque además era un magnífico histrión que representaba su propio personaje. A él le gustaba el oropel, como a muchos actores, y gustaba de las medallas, de los uniformes relucientes, de los sombreros con plumas, de los galones, de las escarapelas, y lucía todo aquello con la misma postura y la misma arrogancia con que un actor luce su atuendo en el escenario. Y él hubiese preferido una muerte así, que le diera la ocasión de una frase que lo inmortalizara. No lo consiguió. No tuvo esa oportunidad. No tuvo esa brillante oportunidad que él hubiese anhelado. Cuénteme de otro personaje de la época, Valentín Gómez Farías, a quien muchas veces se contrapone con el propio Santana. Cuéntenos de él. Valentín Gómez Farías tenía el empecinamiento de lo anticlerical. Los mochos, que así se llamaban los conservadores de la época, lo llamaban Gómez Furias, haciendo un juego de palabras de dudoso ingenio, pero que retrataba el sentimiento que en la inmensa mayoría del pueblo suscitaba Gómez Farías, el de un rabioso comecuras, de un furioso enemigo de la Iglesia, de un consumado liberal. Que en esos, bueno, una cosa era ser liberal y otra cosa era ser comecuras o anti-religioso. Qué acertado ese comentario, Sergio, porque yo recuerdo una página bellísima escrita por don Guillermo Prieto, otro de los grandes liberales. Un hermano de él está enfermo de gravedad y él y su madre se arrodillan para pedirle a Dios el alivio del muchacho. Y el muchacho sana. Y ambos, la madre y el hijo, entonan una acción de gracias a Dios. Y dice, y todavía me dicen que soy ateo. Termina diciendo. Así es. Claro, no eran ateos ni eran enemigos de la Iglesia. Eran enemigos del clero, de un clero político que aprovechaba la influencia tan grande que la Iglesia tenía sobre el pueblo para satisfacer apetitos materiales, ya de bienes o riquezas, o ya de influencia y de poder. Y yo pienso que Gómez Farías era lo que reprobaba, no tanto a la Iglesia, menos aún a la religión. Reprobaba los excesos del clero. Era lo que se tenía que hacer en la época. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Armando Fuentes Aguirre. Usted quizás lo conoce mejor
con el seudónimo Catón, con el que escribe una columna muy leída en toda la República Mexicana. Él acaba de publicar dentro de la serie La Otra Historia de México esta biografía de Antonio López de Santana, ese espléndido bribón. Tiempo de Héroes, este domingo, fin de temporada, 4 de